TV América, transmitiendo desde México para todo el planeta. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, Asia. En el programa de hoy vamos a ver y vamos a aprender sobre el por qué es tan diferente este mundo de los vinos en cuanto a los precios. Ustedes se han dado cuenta cómo hay vinos que son de precios más altos y otros más económicos. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Yo soy Guadalupe García y soy su sommelier de cabecera. No se lo pierdan. Muy bien, amigos, hoy vamos a platicar sobre esa gran controversia que todo mundo tiene. ¿Por qué hay vinos que son tan caros? Y si realmente esos vinos que son tan caros son realmente buenos y de alta calidad. Y mucha gente tiene la idea de que porque los vinos son más baratos, entonces son vinos de baja calidad. Vamos a platicar un poquito sobre ese concepto, sobre qué tiene que ver o qué es lo que propicia a que los vinos tengan esos precios a veces hasta tan estratosféricamente hablando, son vinos carísimos. Entonces, vamos a empezar por tomar en cuenta que para elaborar un vino es muy importante la materia prima, en este caso las uvas, lo que les vamos a llamar la vitis vinifera, que es con lo que se vinifica un vino. ¿Qué tiene que ver una uva para que el vino sea tan importante? Pues precisamente la calidad de la uva. Tiene mucho que ver la calidad de la uva, la calidad del viñedo, la región donde se encuentra y sobre todo, muy importante, ¿cuántos años tiene ese viñedo? Eso tiene mucho que ver y es muy importante para la calidad de los vinos, porque miren, es de bien sabido que cuando las vides son de edad muy joven, obviamente los vinos no van a ser de alta calidad. Entonces, hay veces que para tener la referencia de cuáles serían las vides o las uvas de mayor calidad es cuando tienen muchísimo más edad. Por ejemplo, siempre en Europa vamos a tener vides o uvas o viñedos con gran cantidad de años. Esto quiere decir, obviamente, que allá fue donde inició todo este maravilloso mundo de la vinificación y de poder hacer vino. Entonces, como allá tienen viñedos de gran calidad, viñedos de muchos años, viñedos de muchísimo abolengo, entonces eso es muy importante para que, punto número uno, le vaya dando cierta calidad a un vino. Por ejemplo, si nosotros venimos a lo que es el Nuevo Mundo, en el Nuevo Mundo tenemos vides que son más jóvenes que las que se vinifican actualmente en Europa, en Italia, en Francia, en España, ¿no? Que son como los países que tienen más historia en este mundo de la vinificación. Entonces, la edad de las vides llegan a tener hasta 100 años, 120 años, y eso, por supuesto, que a la bodega vinícola, pues le cuesta el cuidar y el mantener esas vides tan importantes, tan generosas y además tan delicadas. Ahí tenemos un punto importante. Después, tenemos vides más jóvenes, por llamarle así, 30 años. Entonces, son uvas que de alguna manera no nos van a poder aportar la misma calidad que nos va a aportar un viñedo de 80, 50, 100 años, ¿ok? Entonces, de esta manera, las bodegas tienen que mantener muchísimo mejor esas vides. Eso genera un costo. En cambio, las bodegas que tienen vides más económicas, de edades más jóvenes, llamémosle 30 años, 35 años, aunque requieren de un cuidado, no es tan extremo
como el que requiere un viñedo que ya tiene muchísimos años y que ya tiene un renombre y que de alguna manera es un viñedo de muchísima clase, de muchísima altura, de muchísimo abolengo y por supuesto eso requiere de un costo más elevado. Después, aparte de que tiene mucho que ver la calidad de la uva, la calidad del viñedo, la región, también viene algo muy importante, la manera en que se vendimian las vides para poder generar un vino. En el Nuevo Mundo, llamémosle América, todo lo que es parte de América, Australia, Nueva Zelanda, ya se ocupan máquinas para poder hacer la recolección o la vendimia de las uvas, versus, por ejemplo, retomamos estos viñedos que tienen muchísimos años. Estos viñedos, como son demasiado delicados, entonces requieren de una vendimia particular. ¿Qué significa esto? Que solamente se pueden vendimiar o hacer una vendimia a mano, solamente se puede cosechar a mano. Entonces, eso genera otro costo. ¿Por qué? Porque hay que pagar la mano de obra de la gente que se junta para poder cosechar todo eso. Eso también genera otro gasto, a diferencia de una máquina o de un tractor que va y empieza a hacer la vendimia una sola persona con un solo tractor. Entonces, ahí es donde se empieza a notar la diferencia entre vinos que son de mayor calidad o muchísimo más caros que vinos que pueden ser más flexibles y de no un precio tan elevado. Número 2, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya se hizo la vinificación, cuando ya se hizo la cosecha, vamos a tomar en cuenta de dos viñedos diferentes, un viñedo de 100, 80 años o un viñedo de 30, 20 años. ¿Qué sucede? Se van a la bodega. Ahí en la bodega empieza el proceso de vinificación. Entonces, hay vinos del Nuevo Mundo que no van a pasar por barrica. Hoy en día, mucha gente ya no le gusta esos vinos potentes, esos vinos de altas guardas. Entonces, ¿qué sucede? Estos vinos que son de 30 años, de bodegas de 30 años o de vides de 30 años, por alguna razón el enólogo dice, este caldo, que es a lo que le llamamos caldo, al proceso de llevar toda la vinificación en una bodega, él va a decir, a este vino no le voy a meter barrica. Versus, del otro lado, tenemos el proceso de cosecha de vides de grandes años, que esas uvas sí nos están permitiendo poderlas meter a una barrica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo meto todo ese caldo a una barrica, por supuesto que la barrica me genera un costo adicional. Entonces, tenemos barricas. Las barricas, obviamente también a la bodega vinícola, le genera un costo. Hay barricas que se hacen de roble francés, hay barricas que se hacen de roble americano, hay barricas que se hacen de roble portugués. Entonces, cuando la barrica es joven, por supuesto que a la bodega vinícola le genera un gasto adicional. Entonces, vamos sumando la edad de los viñedos. Eso tiene mucho que ver para generar un costo en un vino. Después, la manera en que es cosechada o la vendimia, como se le llama, eso también genera otro costo si es a mano. Hay muchas bodegas que solamente requieren de la mano de obra de puras mujeres. Entonces, también esas mujeres deben de estar especializadas para poder hacer esa cosecha y eso obviamente también cuesta. Después tenemos las barricas. Hay vinos que se generan en barricas ya usadas. Entonces, obviamente una barrica usada sale más económica que una barrica nueva.
También existe en la barrica diferentes procesos para limpieza. Tenemos ahumados, entonces hay barricas que se ahuman, tienen ahumado ligero, ahumado medio y ahumado alto. Esto es para, obviamente, lo hacen para sanitizar toda la barrica y no queden por ahí bichitos que de alguna manera puedan interferir con todo el proceso del vino. Eso también genera un gasto, eso también genera un costo para la bodega. Si nosotros nos vamos a bodegas donde realmente son uvas que se cosecharon, que no son tan longevas y que a lo mejor el enólogo diga, en esta ocasión no requiero a este vino meterle barrica, entonces eso hace que el costo sea más barato para poderle dar a la botella o a ese vino en específico un costo no tan alto, que no pase por barricas, entonces eso economiza los gastos a la bodega. Bueno, también un punto muy importante que genera un gasto a la bodega vinícola es el tiempo que las botellas se quedan, que el vino se queda en la barrica. El tiempo que queda en la barrica también genera un gasto, porque al final, de esa manera, pues ellos están haciendo una inversión que al final todavía no pueden recuperar, y el que esté en las barricas obviamente genera un gasto porque no está saliendo a la venta ese vino. Entonces, hay vinos, hay caldos, llamémosle de esta manera, que se quedan 3 años en una barrica, o año y medio en una barrica, o 4 años en una barrica. Obviamente, imagínense ustedes todo lo que genera el no poder sacar al mercado ese vino que se está añejando. Entonces, eso obviamente va a incrementar en un futuro el costo de ese vino, ¿ok? Entonces, también la parte del añejamiento tiene mucho que ver con el costo que se le pueda otorgar a un vino. Entonces, imagínense, llevamos un poco el tema de el viñedo, la cosecha, las barricas, también tiene mucho que ver el corcho. Hay bodegas de mucho prestigio que entonces, como sus vinos son vienen de viñedos de muchísimos años, entonces generan corchos reales. Me refiero a corchos reales que son corchos del alcornoque, porque hay una gran variedad de corchos. Ya hoy en día tenemos corchos sintéticos, que obviamente esos corchos se le ponen a vinos que no requieren de una guarda, son vinos que son fáciles de tomar, son vinos que son más accesibles, son vinos que no van a permanecer guardados por mucho tiempo. Entonces eso economiza muchísimo el gasto en una botella versus un corcho de alcornoque. Todos ustedes deben de saber o saben que el corcho se hace del árbol del alcornoque. Entonces, también de ese tipo de corchos hay diferentes calidades. Hay corchos que de la mitad del corcho, o el centro o el corazón del corcho, son de alcornoque y el resto son de madera comprimida. Entonces, todo eso también genera un valor adicional o un valor más económico para que vayan oscilando los precios en las botellas. Entonces, imagínense, ya también tiene mucho que ver lo que te puede costar o lo que le puede costar a la bodega vinícola generar un corcho de corazón de madera de alcornoque. Eso obviamente va a seguir incrementando el costo. Después, ya que tenemos el corcho, ya que pasó por la barrica, ya que se quedó en la barrica por un tiempo el vino, después viene la guarda. ¿Qué significa esto? Que ya que el vino ya se procesó, ya pasó por una barrica, ya se embotelló, ahora tiene que pasar ciertos años en la botella.
y todavía no genera una remuneración. Entonces todo eso sigue sumando al que por eso hay vinos que son muy caros. Después, tenemos vinos más económicos. Y ojo, ustedes han visto que también hay vinos que traen taparrosca. Imagínense la diferencia de costos de un vino que trae una taparrosca a un vino que está hecho 100% con alcornoque, o tenemos los vinos centrales, los vinos que están a la mitad. Ya no hablemos de los vinos más económicos o los más caros. Los vinos que están en un margen de precio de entre, ¿qué les parece? 1,800 pesos o 3,800, 700 pesos. Todos esos vinos también generan un gasto porque al final, aunque pasan en barricas, pues a lo mejor no nuevas, a lo mejor son barricas que traen ya un uso, pero al final también cuenta la calidad de la botella. Eso también tiene mucho que ver, el tiempo que permaneció acostada en un proceso de guarda, todo eso también tiene mucho que ver. Entonces, recapitulando un poquito sobre todo este concepto de por qué hay vinos que son tan extremadamente caros, por qué hay vinos que son de precio medio, por qué hay vinos que son más accesibles y por qué hay vinos que son extremadamente baratos. Bueno, siguiendo con este proceso de todo lo que influye para que una botella de vino llegue a tu mesa y además tú puedas definir cuál es el gasto que vas a hacer para poder adquirir ese vino, también tiene mucho que ver, por ejemplo, la distribución. Todo eso al final también genera un gasto, todo eso al final también tiene un valor. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros en México importemos vino de Francia, de Italia, de España, de Portugal o viceversa del país donde tú estás y tu país importa esos vinos, todo eso genera un costo. Entonces, todo eso también al final le da un precio y forma parte de un precio. Todo lo que son los gastos de exportación, los gastos de importación, todo lo que tenga que ver con distribución. Algo muy importante también que se tiene que mencionar es el vino es una materia prima muy delicada. Entonces, no es nada más transportarlo de un avión al país o de un barco al país. Deben de tener ciertas medidas de calidad también para traerlas a los países donde están, a donde llega cada bodega, cada botella. Por ejemplo, los vinos no pueden pasar mucho tiempo en el sol, porque entonces sí llega a cambiar su estructura y sí llega a cambiar toda su esencia por lo que el vino fue hecho. Entonces, hay que manejar también esa parte de cómo transportarla de manera segura, sin que se altere el producto, sin que los vinos, como le llamamos nosotros, se quemen porque se asolearon o porque pasaron mucho tiempo por el frío y después llegan a otro país y entonces pasan por el calor. Entonces ya no recibirías tú la calidad real del vino con el que fue concebido. Entonces, todo eso genera al final un costo y un gasto para la bodega. Ahora, vamos a platicar también un poco sobre la diferencia que hay entre diferentes tipos de vino. Por ejemplo, hay vinos de la región de Francia, por poner un ejemplo, que son vinos, les llaman Romanée Conti, que pueden llegar a valer, por ejemplo, en pesos mexicanos hasta $500,000 de pesos. A diferencia de, por ejemplo, hay vinos que nosotros nos traen, importamos de España, donde pueden llegar a valer en pesos mexicanos 100 pesos mexicanos. ¡Wow! ¿Cuál es abismalmente la diferencia?
pues ahora ustedes ya lo saben, por qué existe esa oscilación tan grande de por qué un vino puede llegar a valer $500,000 a diferencia de un vino que pueda llegar a valer 100 pesos. Pero ojo, hay algo muy importante. No porque este vino cueste $500,000 significa que sea el vino de la mayor calidad que exista. O que este vino de 100 pesos no sea el mejor vino. Recordemos siempre, y es muy importante, en este maravilloso mundo de los vinos, el mejor vino es el que a ti te gusta. El mejor vino es el que tú disfrutas. El mejor vino es el que para ti sea el más accesible y sobre todo que realmente lo disfrutes. Ese es el mayor valor que puede tener un vino para ti. No importa si fue cosechado, si fue vendimiado, si pasó por barrica, si no pasó por barrica, si tuvo una reserva, si estuvo cosechado. Eso, lo más importante para el mundo del vino es que tú consumas vino, pruebes el vino, tomes por el gusto y por el disfrutar. Eso es lo más importante en este mundo vinícola. Ahí es donde puedes tú, hoy en día, diferenciar y poder aprender por qué existen varios tipos de precios en los vinos. También hay un tema muy importante. Tenemos vinos que son los vinos que se meten a las subastas, esos vinos coleccionables que mucha gente se pregunta, pero ¿por qué se pagan cantidades tan estratosféricas por un vino de esa magnitud? Bueno, es muy importante tomar en cuenta que esos vinos ya son vinos de muchísimos años, son vinos de historia. Y lo único que cuesta o lo único que le da el valor real a ese tipo de vinos, pues es la historia que llevan a cuestas. Es, por ejemplo, todos los vinos que venían de los galeones españoles y que los traían, o los vinos que se hundieron. Muchas veces hay gente que tiene vinos que se hundieron en el Titanic, que fueron rescatados, pero imagínense cuántos años tienen. Eso solamente tiene el valor, la historia que tiene como tal el vino, porque en realidad ese líquido ya no sirve, ese líquido ya no es para consumo. Recordemos un poquito que yo les he comentado que el vino al final es una bebida viva y sigue generando y sigue fermentando y sigue evolucionando en la botella. Entonces, al final, todos esos vinos subastables son estratosféricamente caros por el concepto que les da la historia como tal. El poder decir, yo tengo una botella que estuvo en el Titanic y que pude pagar X cantidad estratosférica de dinero para poderla obtener. Eso ya nada más son costos subastables, pero realmente como tal esos vinos ya no son aptos para el consumo humano. Entonces, es impresionante esta maravillosa diversidad que tenemos en cuanto al mundo de los vinos. Unos vinos muy caros, otros vinos más accesibles, unos vinos de gama media, pero les recuerdo, el mejor vino al final es el que a ustedes les gusta, el mejor vino es el que disfruten. Por favor, mándenme sus comentarios, mándenos sus preguntas y díganme cuáles ha sido su mejor vino, manden precios y entonces de esa manera nosotros podremos platicar un poquito más sobre sus vinos favoritos. Para contactar con nuestro programa, estamos mostrando nuestras redes sociales en la pantalla. Te esperamos en nuestro próximo programa. Tú sabes que todas estas cápsulas son súper interesantes, no te las puedes perder.